Muy bien. Estamos ahora con Alfredo Serrano. Alfredo, buenas noches. ¿Cómo estás? Oh, hola, buenas noches, Gustavo, ¿cómo estáis? ¿Qué Muy tal bien. todo? Bueno, siempre son muy interesantes escuchar tus análisis de la actualidad argentina. Se cumple la semana próxima el primer año de gobierno de Alberto Fernández. ¿Y qué dice esta nueva encuesta nacional que acabas de concluir? Acabamos, como bien dices, de terminar este análisis de 2.000 casos en todo el país y lo que se ratifica es que lo que es la imagen de Alberto Fernández, lo hemos medido de diferentes maneras, la evaluación de la imagen es muy elevada, es muy positiva después del primer año de gobierno a punto de cumplirse, con una pandemia en lo alto en materia sanitaria, Sí, social y económica, y los datos están muy por encima de cualquier otro presidente de América Latina y de Europa. Nosotros lo claro. hacemos en 7 u 8 países de la región y estaría incluso por encima del que iba mejor, que sería Andrés Manuel López Obrador en México, muy Ajá. por encima de cualquier dato en España, en Acá está, a Francia, ver, en Alfredo, Italia. vamos a ir dándolo, si te querés, para ir ilustrando también. 57,5 positiva la imagen del presidente, 40% negativa, un 0,5 no lo conoce y no sabe, no contesta un 2%. Tiene un saldo neto muy alto, es el dirigente político en la Argentina, comparado con todo el resto que hemos medido, que tiene la evaluación de su imagen más positiva, y si uno lo mira por otra vía, por el mapa de sentimientos, que es interesante, también se Sí, observa como los datos son parecidos, es decir, la confianza, el respeto y el afecto que irradia, que genera el presidente Alberto Fernández, está en torno a 56,5, por lo tanto, se mire por donde se mire, y esto significa algo interesante, Gustavo, y es que no solo el bloque oficialista o la gente que se autopercibe como próximo al oficialismo lo ve con buenos ojos, sino que hay una parte del llamado sector, no sé si opositor, pero por lo menos no el que votó al Frente de Todos en el mes del año pasado, en octubre, que todavía sigue estando viendo con muy buenos ojos lo que sería la imagen de Alberto Fernández. Insisto, está muy por encima de la mayoría, de todos, de la totalidad de los claro. dirigentes políticos en la Argentina y ¿Quién después le de un año sigue? difícil. ¿Quién le Es sigue en imagen o- positiva al presidente? Horacio Rodríguez Larreta, sería el otro personaje de la dirigencia política que estaría con una imagen no tan elevada como la que tiene el propio Alberto Fernández, pero sí hay que reconocer que tiene una imagen positiva que además va más allá de su propio núcleo. Si observa uno los Claro. datos con respecto a Macri o Patricia Bullrich, se percibe que es un núcleo duro, muy ruidoso, pero minoritario. Y esto hay que a veces no lograr descifrar lo que es ruido de lo que es cantidad de gente que estaría detrás, cosa que no lo ocupa Es ese decir, lugar que de la hoy oposición, en la oposición lidera Horacio Rodríguez Larreta. pero por goleada, muy por ¿Y encima de Macri? cualquiera de los dirigentes. Macri está en torno al 20% de imagen positiva, parecida a los valores de los presidentes que fueron muy maltratados por la ciudadanía, si vale el término, como fue la presidenta golpista Áñez, Piñera, Lenín Moreno. Está en este grupo de dirigentes políticos en América Latina, neoliberales, que la ciudadanía le da la espalda, y el caso de Claro. Macri, o incluso Patricia Bullrich, que también tiene una imagen positiva relativamente baja, bastante diferente a la que tendría Horacio Rodríguez Larreta Claro. o el caso de Alberto Fernández. Bien. Es muy interesante esta pregunta, ¿no? La expectativa de resolución de la crisis económica. ¿Cómo los argentinos perciben si va a poder con la situación económica Alberto Fernández o no? ¿Me esperás 2 minutos? Lo respondés. Esta y otras preguntas enseguida tras la pausa. Interesante conocer a un año de gobierno de Alberto Fernández, las expectativas de los argentinos. Pausa y volvemos. Bien, estamos con Alfredo Serrano repasando los números de la gestión Alberto Fernández. Te decía recién, Alfredo, expectativa de resolución de la crisis económica. A un alto porcentaje opina que la Argentina va a salir adelante económicamente. Realmente es un dato que muestra la confianza que hay con el presidente y con este gobierno respecto a la cuestión más delicada en el mundo, no en la Argentina, sino se mire hoy en cualquier país. Que exista 6 de cada 10 argentinos y argentinas que digan literalmente que sí
se podrá resolver la crisis económica con temporalidades distintas, unos creyendo que va a ser ya en el próximo año, otros creen que se necesita un mayor horizonte temporal, dice absolutamente todo de que hay una confianza, existe esperanza, confianza, a diferencia del 37,6 que, insisto, queda siendo una minoría en relación de expectativa, que ni mucho menos es todo el arco opositor. Me vuelvo a fijar en ese 60, que no solo son los fieles, por decirlo de alguna manera, Claro. los votantes, los militantes, sino que hay un grupo más que va más allá, no sé, a veces le llaman de Corea del Centro, Avenida del Medio, da igual el nombre que le pongamos, pero hay una parte importante de este espacio, no tan partidario políticamente, que le sigue confiando a la gestión del presidente respecto a la resolución de la crisis económica, y esto yo creo que es un campo fértil para Claro. pensar el año 2021, unido a que también hay una satisfacción de la mayoría argentina respecto a la evaluación de la pandemia. Los Ajá. números saltan a la vista también cuando uno pregunta de una manera u otra la gestión de Alberto Fernández respecto a la evaluación de la pandemia, a si se hizo todo lo posible, si logró hacer las cosas para resolver el colapso sanitario. Los datos hoy en día también son abrumadores. Hay más del 50%, mucho más, incluso llega a ser un 2/3 cuando se pregunta de otra manera, que hay Bien. confianza también. Por lo tanto, esto es positivo, insisto, pensando ya en el 2021. Sí, y en cuanto a la gestión de gobierno, 50,9 positiva, 47,7 la ve como negativa. Ahí está más parejo. ¿Por qué? Está más parejo fundamentalmente porque los puntos más débiles, entre comillas, la cuestión estrictamente microeconómica, además tiene una razón simple, y es que han habido 4 años de pandemia Sí. macrista y 4 años de pandemia coronavirus. Cuando en este momento, 2020, la gente no tenía ningún colchón para afrontar la situación económica, tenía todo lo contrario, tenía Claro. una dificultad de Tenía partida. deudas, tenía Tenía deudas. deudas en todos los sentidos, deudas financieras del Estado y deudas cotidianas la ciudadanía. Yo creo que estos son los puntos a los cuales la ciudadanía, en términos de gestión, seguramente le están exigiendo al gobierno que haga lo imposible. Claro. Saben que lo puede resolver, pero sin embargo, pues tienen una exigencia porque la cotidianidad se impone en materia de precios de alimentos, de medicamentos, la cuestión salarial. Pero, a grosso modo, cuando uno mira la evaluación de gestión en su totalidad, Ujú. los datos también saltan a la vista. Incluso se puede corroborar, Gustavo, en otro conjunto de preguntas que se hacen, por ejemplo, las cuestiones de la libertad de expresión, si el gobierno las ha puesto en tela de juicio, en absoluto. 2/3 de los ciudadanos y ciudadanas argentinas creen que el gobierno no ha puesto en peligro absolutamente nada de la libertad de expresión. O el Esto es tema del importante, aborto. espera, quédate ahí, mira qué lindo tema, ¿eh? Qué lindo tema al que preguntaste a la gente. Espérame 2 minutos y volvemos con eso, a ver qué percepción, ¿eh? Porque hablaban tanto de la infectadura, de la dictadura, todo lo demás, vamos a ver qué percepción tiene la gente. Pausa y seguimos con Alfredo Serrano. A ver, muy interesante esta pregunta, ¿no? ¿Qué opinan los argentinos frente a lo que algunos dicen que no hay sobre la libertad de expresión, Alfredo? Sí, la pregunta fue directa precisamente porque se había dicho mucho, sobre todo se había intentado decir mucho, si el gobierno respeta o no la libertad de expresión, y otra vez es aplastante. Hay un Claro. sí que dice 65%, es decir, 2/3 de los argentinos y argentinas dicen claramente que hay un respeto absoluto. De hecho, incluso en otros momentos hemos preguntado por el tema autoritarismo de Alberto Fernández y prácticamente es marginal, casi parecido a la imagen positiva que tiene Mauricio Macri. Es decir, son Claro. temas que yo creo que lo intentan instalar, probando, han probado de todo en La este periodo. usina de las minorías, porque acá este 33,3 sería un poco representativo del macrismo residual, ¿no? Absolutamente. De hecho, cuando uno empieza a observar a lo largo de toda la encuesta con la mayoría de preguntas, se percibe claramente como en muchas cuestiones hay 2/3 respecto al tema del rol del Estado para garantizar cuestiones de derechos sociales, para las políticas públicas en todos los sentidos. El tema Claro. de la legalización del aborto, que es Ese un tema tema, a de ver, agenda. ¿qué responden los argentinos cuando les preguntaste sobre la legalización o no del aborto? Hoy en día ya estamos en un 55% que dice que estaría de acuerdo en la política de legalizar versus un 39%. Si uno observa cómo ha evolucionado durante este último año, y lo hemos medido en 3 momentos distintos, la propuesta de la legalización del aborto
cada día que pasa es más mayoritario. Es un tsunami imparable y es interesante esto, Gustavo, porque cuando Alberto Fernández lo plantea en campaña electoral, no hace ningún tipo de cálculo político ni electoral, es una convicción y a partir de ahí es cierto que hay una mayoría que ya no tiene vuelta atrás y es también clarísimo el tema del aborto, como la ciudadanía argentina ha madurado, se está concientizado de que la legalización es la vía realmente como política pública garantista. Claro. Y está en sintonía con lo que hoy en día se está discutiendo, como así fue el aporte extraordinario a las grandes fortunas, que en nuestras encuestas salían casi un 75%. Hay sintonía entre muchos sentidos comunes en la Argentina y las propuestas que hoy en día está haciendo el gobierno nacional. Alfredo, como siempre, muchas gracias. Es muy ilustrativa esta encuesta a un año de gestión de Alberto Fernández. Gracias. Gracias y un fuerte abrazo. Abrazo. Alfredo Serrano, como siempre, con un análisis realmente muy interesante de la coyuntura argentina.